Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Dios me los bendiga. Comenzamos nuevamente como cada sábado. Esta es la clase de la justicia de Dios, clase número 6, Sean todos bienvenidos, que Dios bendiga a toda la gente que nos está escuchando a través del internet. Todas las personas que nos estén escribiendo, muchísimas personas nos estén escribiendo y me dan mucho gusto. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, los testimonios que estamos escuchando. Había unas personas que nos decían que creían que la vida cristiana se había vuelto un poco monótona, un poco aburrida, que no había, como que se habían estancado, como que ya tienen muchos años, siempre lo mismo, como una rutina, ir a la iglesia, regresarse, ir a la iglesia, regresarse, como una rutina. Nos han escrito algunos pastores también de diferentes partes del mundo diciendo que esto está revolucionando su vida. Y como yo les comentaba desde un principio, cada año cuando estamos dando las clases, imagínense, estamos enseñando 2 horas diarias por 365 días. Mucho que decir, y aquí estamos cada sábado y solamente es 1 hora. Por eso a veces siento como que mi corazón explota para compartir todo de una vez, pero no se puede. Y me da mucho gusto todos esos testimonios. Por eso yo les digo, yo sé que tienen muchas dudas y es lógico. Si alguna persona, por ejemplo, escucha solamente la clase 5, ustedes que ya han escuchado la serie y están escuchando la serie, imagínense cómo va a ser su reacción si solamente escuchan una sola clase. Van a tener muchas dudas y aún van a malinterpretar algunas de las cosas que estoy diciendo aquí. Por eso ustedes que van por serie, de a una por una, la van escuchando sistemáticamente, ahora ya van entendiendo muchas cosas. Los estudiantes, cuando llegan el primer mes, como que nada más están así con el ojo fruncido, la ceja levantada, así como que está compartiendo. Y yo les digo, por favor tomen nota de todo lo que estoy enseñando, porque va a ser una secuencia que al final las últimas clases van a responder las primeras. Pues dicho y hecho, casi cada año todos los estudiantes me están pidiendo las notas. Oye, ¿me puede dar las notas? ¿Me puede dar esto? ¿Me puede decir esto? Y ya muchas veces ya no alcanzo. Por eso, despacito, con bases, con fundamentos, vamos entendiendo todo esto. Hoy, en la clase número 6, vamos a tocar otros puntos importantes que revolucionaron mi cabeza y mi forma de pensar. Vamos a estar tocando algunas cosas del Evangelio, de lo que está enseñando nuestro Señor Jesús, lo que está enseñando Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi hermano Francisco Morfín fue el primero que llevó el Evangelio a la casa. Y yo le dije, oye, ¿cómo comienzo a leer la Biblia? Y él me dijo, pues lee los Evangelios. Y fue lo primeritito que yo leí, los Evangelios. Y yo sé que lo que me pasó a mí, le ha de haber pasado a muchos de los que me están escuchando. Como Jesucristo es mi ejemplo, mi prueba máxima, mi reto a cumplir. Yo cuando comenzaba a leer los evangelios, yo quería hacer todo lo que Jesucristo decía. Ahora, pon mucha atención en esas frases. Yo quería hacer todo lo que Jesús decía, sin saber que muchas cosas de las que Él enseñaba no eran para mí. Yo sé que con esta frasecita ya troné cabezas. Porque van a decir algunos, pero si es Jesús, Él está poniendo algunas cosas para que las hagamos nosotros. No, Él vino a enseñar muchas cosas, pero no todo lo que Jesucristo enseñaba era para mí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos saben que con la muerte de Jesús todo cambió? Con la muerte de Jesús fue un parteaguas. Jesucristo cuando estaba enseñando algunas cosas, pero pues como estaba enseñando algunas cosas, Él todavía no había muerto. Una vez que muere, todo es transformado, todo es cambiado. Dios, con las personas que estaba hablando en el grupo de WhatsApp, con el grupo Impacto de Gracia, les enseñaba y les decía que Jesucristo no había muerto y Dios trabaja a través de pactos, a través de dispensaciones, o sea, a través de cada etapa de tiempo trabajaba de una manera, luego había otra dispensación, trabajaba de otra manera, y otra dispensación y trabajaba de diferente manera. Y eso es bien importante entenderlo. Dios sí es el mismo, ayer, hoy y para siempre, pero Él hace pactos con el hombre para que el hombre entienda cómo va a trabajar Dios. ¿Me explico? Porque hay algunas personas que no entienden esto y dicen, ay, no sé cómo va a hacer las cosas Dios hoy.
de acuerdo a lo que hacía en el Antiguo Testamento o de acuerdo a lo que Jesús decía o de acuerdo al nuevo pacto cuando le derramó su sangre. Y estamos bien confundidos y vemos en el Antiguo Testamento a un Dios que mandaba matar a unos niños, mandaba matar las vacas, mandaba descender fuego del cielo como con Elías, y ahora vemos a un Dios de amor que decía, ya ni siquiera pienses mal de las personas, como que nos confunde todo eso, pero Dios trabaja en etapas diferentes, dispensaciones, pactos, y se sujeta a cada uno de los pactos, que paso a paso lo vamos a ir viendo. No puedo aventar todo así de rápido, ok, así que por favor ténganme mucha paciencia. Las personas que me escuchan por primera vez en la clase número 6, les recomiendo que comience desde la primera, por favor, ok. Bueno, retomando lo que nos quedamos en Éxodo capítulo 40 versículo 13, donde Aarón está siendo investido como sacerdote, y vemos un principio, el principio que lo vamos a traer de toda la Biblia. Al sacerdote Aarón primero lo vestían con su manto sagrado y luego se consagraba. ¿Alguien me puede explicar eso, por favor? Lo vestían con su manto sagrado, le decían, lo declaraban sacerdote y luego se consagraba. No es al revés, no se consagraba para ser sacerdote, era sacerdote y luego se consagraba. Lo mismo que les enseñé con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo que se fue lejos, ensució todas sus vestimentas, gastó todo lo que tenía, seguía siendo hijo, y cuando regresó no le dijeron, pórtate bien para que seas mi hijo, báñate primero para que seas mi hijo, ¿verdad que no? Primero le dieron vestido, después anillo y luego sandalias. Es una secuencia que le vamos a encontrar en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Y la verdad es que yo desde Génesis hasta Apocalipsis entiendo y veo la gracia de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que hay tantos ministros que tienen tantos años estudiando la Biblia y no alcanzan a ver la gracia y el amor incondicional de Dios? Porque necesitamos revelación del Espíritu Santo, ¿ok? Y dice que en Éxodo capítulo 40 versículo 13 que ¿quién fue el que ungió con aceite a Aarón? ¿Quién fue el que lo ungió? La respuesta es Moisés, a quien se le había dado la ley. Lo otro es que les dije que no era un gran privilegio ser sacerdote. La gente quería ser sacerdote en el tiempo de Moisés. La respuesta es no, había temor, había miedo, porque no estaban seguros de entrar hasta el lugar santísimo. Ellos cada año que tenían que entrar al lugar santísimo iban con miedo, con temblor, porque con un solo pecado que entraran a ese lugar, morían, fallecían. Y el temor no era solamente para ellos, sino para todos los que lo rodeaban al sacerdote. Para su esposa estaba en la incertidumbre si regresaría su marido, sus hijos también estaban en incertidumbre si regresaría. Aún la misma gente del pueblo estaba fuera del sacerdocio, del tabernáculo, del templo, esperando a ver qué iba a suceder. Según el historiador Josefo, dice que aún le ponían una cuerda por si no se escuchaban las famosas campanitas del ruido que iba haciendo ahí. Lo jalaban porque había fallecido. Y ahora el nuevo sacerdote. Y el nuevo sacerdote, ¿creen que estaba emocionado de ser sacerdote? No, tenía miedo, tenía temblor de acercarse a ese lugar. Por eso dice la Biblia ahora en Hebreos que nosotros somos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Y dice que entremos ahora confiadamente. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Alguien nos limpió una vez y para siempre. Cristo Jesús nos limpió una vez y para siempre. Por eso en Marcos capítulo 15 versículo 37 y 38, ¿alguien recuerda esa cita, lo que expliqué ahí? Jesucristo, desde su nacimiento hasta que murió, traía un propósito: venir y salvar, restaurar lo que se había perdido. Y cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo estaba en la cruz y expiró, la primera frase que el Espíritu Santo inspiró, la primera frase que salió del trono de los cielos, la primera frase fue: y el velo del templo se rasgó. ¿Por qué no dijo otra cosa? Porque lo primero que el Padre tenía en mente, lo primero que Jesús tenía en mente, lo primero que el Espíritu Santo tenía en mente era abrazarnos otra vez. Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo.
y el Padre salió y nosotros entramos. Qué gloriosa manifestación, ¿me explico? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice que somos real sacerdocio, pero miren lo que dice ahí, y el que nos ungió a nosotros para ser real sacerdote fue Dios. Segunda de Corintios 1, 21, y el que nos ungió a nosotros con el Espíritu Santo, con el aceite para ser sacerdotes fue Dios. No fue Moisés, fue directamente Dios. Oh, yo me emociono de saber que mi Dios mismo me ungió, mi Dios mismo me preparó, mi Dios mismo me lavó, mi Dios mismo me cuidó para que yo fuera un nuevo sacerdote. Y puedo entrar libremente. Y tú también puedes entrar libremente. Y entonces, viendo todo esto, vi algunas escrituras. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Recuerden que ahí nos quedamos también. ¿Para qué sirve la ley? Según Romanos 3:19, 20 al 21, la ley es para dar conocimiento de pecado. La ley nos da conocimiento de pecado. Romanos 7:7, la ley revive al pecado. ¿Para qué sirve la ley? Según Romanos 7:7, para revivir el pecado. ¿Me revive a mí? ¿Me da fuerzas a mí como ser humano la ley? No. La ley le da fuerza al pecado. O sea, la ley, yo creí que la ley me iba a dar fuerzas a mí para vencer al pecado, para vencer a mi enemigo, pero no es así. La ley le da fuerza a mi enemigo en contra mía. Vemos ese punto, la ley revive al pecado. Y luego dice Gálatas 3:19, que la ley fue como una nana que nos llevaba a Cristo solamente. La ley da conocimiento de pecado. Y también él le dice, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 9, que la ley, que lo que fue dado en tablas a Moisés, era un ministerio de muerte. Gracias a Dios que lo dice el apóstol Pablo, y no lo digo yo, sino algunos me van a estar acusando y condenando a través de la internet. La ley es un ministerio de muerte y condenación. ¿Con qué propósito era esto? ¿Con qué propósito era esto? ¿Era malo que la ley condenara a las personas? Ahora, la pregunta, ¿la ley es mala? Esa es una de las preguntas, porque por favor entiéndelo. La ley no es mala, la ley es buena, pero con el propósito que la dio Dios para cada uno de nosotros. Dios dio la ley para que tuviésemos conocimiento de nuestra condición, para ver nuestras manchas, para ver nuestras arrugas, para ver que somos pecadores. Para eso fue dada la ley. Y les decía que era como un espejo que nos enseña la ley, toda nuestra suciedad, todo lo sucio que estamos, todas las manchas que tenemos, para hacernos sentir culpable, para cuando llegara Cristo, recibirlo como Salvador y humillarnos delante de Él. Porque la misma ley decía que un día vendría el Redentor, que un día vendría el Salvador para limpiarnos de toda esa impureza, ¿verdad, Doris? Sí. Ahora, viendo todo esto, vamos ahora sí a meternos en la enseñanza. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Respóndanme ustedes, ¿para qué fue dada la ley? Doris, mi esposa, ahí está contestando algunas preguntas. Está viendo los que están escribiendo también ahorita, los que están poniendo amén. ¿Para qué fue dada la ley? Para condenarnos, para hacernos sentir nuestra miseria. Ahora, teniendo eso como base, leemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Aquí Dios está dando unos principios a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Israel. ¿A qué? A los judíos. Yo sé que algunos me van a decir, pero es que los judíos y el pueblo de Israel no es lo mismo. Pero escucha solamente la terminología que te estoy dando, que es solamente para el pueblo de Dios. Ahí lo globalizo. Por tanto, oh Israel,
Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué le estaba diciendo Dios aquí a los padres? Que la ley se le enseñaran a ellos mismos y se le enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Con qué intención? Ahora, aquí se ocupa revelación del Espíritu Santo. Con la intención de condenarlos, con la intención de hacerlos sentir culpables, con la intención de que ellos se vieran sucios. Ahora, ¿eso era malo bajo este tiempo? No, era por amor, porque el pecado se estaba comiendo a la humanidad, para que cuando le estaba diciendo, hazlos sentir miserables, para cuando venga Cristo, ellos estén en la miseria totalmente, con los brazos abiertos, esperando al Salvador, esperando al Mesías, al Mesías Redentor, y cuando llegara Cristo, lo abrazaran y dijeran, límpiame, Señor. Esa era la intención. Así que no era malo, era bueno. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Para qué estaba dando Dios esos mandamientos, seguidores? Para que vieran todo su pecado. Para que vieran su pecado. Y una frase tremenda que dice ahí, para que me tengan miedo. Dios estaba diciendo, para que me tengan miedo, para que me teman. Aquí no está hablando de un temor reverente como lo podemos ver en otros versículos. Aquí estaba hablando de un temor de espanto, un temor tenebroso. Mira, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Y os acercasteis, está hablando del monte, y os pusisteis al pie del monte. Cuando Dios le estaba dando la ley a Moisés, ¿se acuerdan de esa historia? Estaba todo el pueblo ahí alrededor del monte y nadie quería subir, y decían, ve tú, Moisés, sube tú, Moisés. Todos tenían miedo. Dice, y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en medio de un monte, en medio de una congregación, en medio de una casa, en medio de un lugar donde se predica la ley, según estos versículos? Solo temor. Va a haber miedo, va a haber tinieblas y va a haber oscuridad. Y decía que palpaban las cosas como a ciegas, como a tientas, cuando se predica la ley. ¿Por qué? Porque la ley no da luz, la ley no da libertad, la ley produce esclavitud y no hay visión. Por eso hay mucha gente que predica todavía la ley, que no tiene revelación, que no tiene luz, que no tiene claridad, y viven tinieblas, porque sigue basándose en la ley. La ley no produce al Espíritu Santo la libertad de ver las cosas. ¿Me explico? Porque se quieren desenvolver a través de sus fuerzas. Y la Biblia dice que no es con fuerza, sino con su espíritu. Vemos la gran diferencia. No es con fuerza, nos lo sigue repitiendo a través de muchas escrituras la palabra de Dios. Si te quieres todavía relacionar con Dios a través de la ley, a través de tus fuerzas, a través de haz para que yo te dé, vas a vivir en tinieblas, en oscuridad y con miedo hacia Dios. ¿Por qué con miedo? Porque por más que hagas, nunca será suficiente. Siempre que hagas una cosa vas a decir, y ya hice bien, Dios, y vas a hacer otra cosa y como que te pones contento y volteas a decirle a Dios, ya hice suficiente, Dios. Pero te digo una cosa, si te quieres basar bajo la ley, nunca será suficiente y siempre vas a andar con miedo. Pero cuando te das cuenta que Jesucristo nos hizo justos, santos y perfectos, ¿cuál temor tenemos? Nos acercamos confiadamente a Dios y no le voy a decir a Dios, ¿ya hice suficiente? No, porque mi relación con Dios ahora es a través de Cristo y voy a decir, Cristo hizo suficiente, papá. Cristo lo hizo por mí, papá. Escuchaba un predicador que decía, Cristo más nada igual a todo. Eso es revelación.
Cristo más nada igual a todo. Cristo más tus obras igual a condenación, temor, miedo e incertidumbre, porque nunca será suficiente. Y si no me quieres creer esto, recuerda una historia donde Jesucristo estaba predicando y luego llegó un joven rico. ¿Sí recuerdas esa historia? Un joven rico que va corriendo con Cristo y se postra delante de Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta de toda la raza humana. Toda la raza humana, a través de muchos dioses, a través de todas las religiones, quieren heredar la vida eterna. Jesucristo le dice, conociendo el corazón de este hombre, le dice: guarda los mandamientos. Ahora, ¿por qué le comencé diciendo en la clase que lo que Jesús enseñaba muchos lo queremos hacer? Porque Jesús lo dijo. Pero Jesús, cuando le dice al joven rico, guarda los mandamientos, muchos predicadores hoy en día agarran ese versículo para decir: ya ves, Jesucristo está diciendo que guarde los mandamientos. Jesucristo mismo lo decía. Pero entiéndelo, este hombre se creía tan bueno que Jesucristo le dijo: guarda los mandamientos. Ahora la pregunta es: ¿para qué sirve la ley? Para mostrar la condición pecaminosa del hombre, ¿verdad? Y Jesucristo le estaba poniendo el espejo de la ley al joven rico para que viera su condición de pecado. Y le dice: ¿cuál es, Señor? O sea, ni siquiera sabía cuáles son los mandamientos. Y Jesús le dice: es este, es este, y es este, y es este. Y el joven rico dice: Jesús, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud, todo. Y la pregunta que resuena en los 4 puntos de la tierra y que resonará siempre en los corazones de cada persona que se quiere relacionar con Dios a través de la ley es esta: ¿qué más me falta? Le dice. ¿Qué más me falta? Imagínate, él había cumplido supuestamente todos los mandamientos y todavía le quedaba un vacío en su corazón y decía: Señor, ¿qué más me falta? Si tú te quieres relacionar con Dios a través de tus obras, de tus buenas obras, a través de la ley, siempre, toda tu vida va a haber un vacío dentro de ti diciendo: ya hice todo esto, Señor, ¿qué más me falta? ¿Me explico? ¿Para qué? Jesucristo le estaba dando la ley para que se diera cuenta de su condición. Y Jesucristo, viéndolo con amor, le dice: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y como era tan rico, dice que se fue corriendo. Así como llegó, se fue, porque tenía muchas riquezas. O sea, había guardado la ley. Entonces, ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? O sea, no había guardado nada. Él mismo se estaba engañando. Él mismo se estaba engañando. Hoy hay muchos predicadores que dicen que guardan la ley, que guardan el sábado, que guardan la ley de la alimentación. Ellos mismos se están engañando porque no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Porque si nos ponemos a ver todo lo que guardan, todo lo que tenían que hacer para guardar el sábado, no lo están guardando. Y siempre están ellos, es que peleándose por el sábado, peleándose por la comida, peleándose por la forma de vestir, pero ponen cargas tan pesadas que ni ellos mismos las hacen. Y lo vamos a leer ahorita, algunas cosas aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que produce la ley? Entonces, tinieblas, oscuridad, un vacío y un hueco y un temor hacia Dios, no reverente, un temor de que Dios nos vaya a condenar y a juzgar, porque nunca haremos suficiente. Pero en Cristo Jesús somos completos. Jesucristo basta, dice la canción, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Bueno, un resumen. Deuteronomio 4, al 9 al 13, le estaba diciendo Dios al pueblo: y estos mandamientos se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, con la intención de que se sientan culpables para cuando Cristo venga, lo reciban como Salvador. Esa era la idea de la ley. Deuteronomio 11, 18. Deuteronomio 11, 18. Por favor, lean en la Biblia también ustedes junto conmigo para que vayan verificando las escrituras de lo que les estoy diciendo. Deuteronomio, ¿qué dije? 11, 18. ¿Sí están escribiendo, Doris?
Dice mi esposa que están escribiendo muchos, 3, 4, ¿como cuántos están escribiendo ahí? No, muchos. Muchos, me dice mi esposa que muchos están comentando en la página, muchos están escribiendo ahí. Dice, versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Ve, en el tiempo de Jesucristo, ¿cómo estaban los fariseos con todo esto? Ellos por todo lo que decía la ley se lo ponían en las manos, en la frente, en la espalda, se ceñían con todos, los flecos los traían, porque ellos supuestamente cumplían la ley y traían los flecos más planchaditos y más limpios de todo el mundo ahí para que le dijeran, no, tú sí eres santo. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando te sientes con tus hijos, les vas a enseñar la ley y les vas a enseñar la ley. Imagínate todos comiendo y hablándoles de la ley y ellos comiendo. ¿Ustedes creen que comían a gusto? La ley dice, no sirves, no puedes, esfuérzate, trata de intentarlo, lógralo, llega, y todos ahí, ¿quién podrá cumplir tales cosas? Sí, hace. Y si es que lo hace, y si es que llegaras a hacerlo, a intentarlo. Y luego dice, cuando te sientes, diles, cuando andes por el camino, enséñales, cuando te acuestes, recuérdales, cuando te levantes, vuélveles a decir. Imagínate qué vida de condenación y muerte para toda la familia. Qué temor era eso. Y algunas personas cuando leen esto dicen, ¡ay, qué bendición tener la ley! La ley no fue dada como bendición. Repito, la ley es bendita, sí, pero no fue dada para darte bendición, fue dada para darte maldición, porque Dios sabía que no hay justo ni aún uno. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, en la mañana maldito, en la tarde maldito, me levanto maldito, en las puertas veo maldición, en las calles veo mi pecado, en todos lados estaba viendo mi pecado y mi condición de pecado. Ahora, ¿esto era malo? No, lo vuelvo a repetir, era positivo para que cuando llegara Cristo lo abrazaran como Salvador. Ese era el propósito de la ley. Ahora vamos a llegar a donde quiero llegar. Eso era el propósito de la ley. ¿Sí lo entiendes, Doris, todo esto? Claro. Lo entendemos claritamente, ¿verdad? Ahora, era el propósito de la ley. De Moisés a Cristo, ¿cuántos años pasaron? Aproximadamente de Moisés a Cristo pasaron 1500 años. Pasaron 1500 años. Y Jesucristo se encuentra con unos escribas y fariseos. Ahora, el propósito de la ley. Vamos a ver Gálatas 3:24, por favor. Oh, ya quiero llegar a esos puntos. Gálatas 3:24. Digan amén cuando lo tengan. Porque voy a llegar a un tema de lo que les dije en la introducción. Lo que enseñaba Jesucristo. Lo que enseñaba Jesucristo. Quisiera como adelantar las hojas y decir, vamos a meternos ahí, pero después no entendemos, ¿verdad? Dice Gálatas 3:24-25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? Como una nana. No significa que encontró algo. La palabra ayo sin H significa como una nana. O sea que la ley fue como una nana para llevarnos a Cristo. Por eso cuando la ley fue dada para condenar al pueblo, era como una nana la ley, que lo condenaba, pero nos llevaba a Cristo Jesús. O sea, escucha esto, la nana trabaja con niños, ¿verdad que sí? La nana trabaja con personas con mentalidad de niños. Y la clase la comenzamos hablando en Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, que los niños no entienden el alimento sólido, la justicia de Dios. O sea, todo aquel que se quiere relacionar a Dios a través de la ley, que está bajo el cuidado de la nana, tiene una mentalidad de niño, una mentalidad de niño, y no entiende las cosas espirituales.
ni entiende el alimento sólido que es la justicia, porque ellos se quieren ganar la justicia a través de sus acciones. Y no entienden que alguien llamado Cristo se ganó, sí, toda la justicia por su obediencia total y nos la regala a nosotros, aunque tengamos malas acciones. Yo con esto terminaría la clase y me acostaría un buen rato y diría: gracias, Señor, por tu amor. Y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta nana la ley trata con niños, no trata con gente adulta. Una vez que la gente es adulta, ¿ya para qué quiere una nana? Para nada, ¿verdad que no? Pero puedes seguir siendo cristiano por muchos años y teniendo tu nana, porque no has crecido. Pero una vez que creces, ¿ya para qué quieres a tu nana? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tan sencillo. Si yo voy por la calle con mi niño, o si mi papá va conmigo, yo siendo un niño por la calle y están pasando muchos carros, ¿qué es lo que me va a decir mi papá si me agarra del brazo? ¿Qué es lo que me va a decir, Doris? Fíjate cómo cruzar la calle, porque vienen muchos carros. Fíjate cómo cruzar la calle. Y si el niño no pone atención, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar una chancla, porque el niño tiene 4 o 5 años y con la chancla va a entender que tiene que poner atención, ¿verdad? Y tiene que poner atención. Ahora yo le voy a dar con la chancla porque no lo quiero. Dice la Biblia: instruye al niño con vara, corrígelo con vara, porque si crece el niño y es grande y no lo corrigiste con vara, sobra quien te lo corrija de grande, o quien te dé afrentas en la espalda. Ahora, si el niño va cruzando la calle, imagínate que no haya nadie y ahí está el niño chiquito y va a cruzar la calle, tiene que fijarse para ambos lados. Pero si de casualidad corre y no se fija para ningún lado, anda temblando: ay, que no ve mi papá, porque si me ve mi papá me va a pegar con la chancla. Tiene miedo, ¿verdad? Claro, porque el papá lo puede corregir. Pero imagínate ahora yo con 40 años, 50 años, 60 años y en la calle, y voy a cruzar la calle. Y de repente me paso la calle sin fijarme y que empieza a decir: ay, no le digan a mi mamá, no le digan a mi papá, no le digan, porque me va a dar una chancliza. ¿Se oye lógico eso? Se oye tonto, ¿verdad? Se oye tonto. Ahora, la nana solamente nos instruía de niños. De grande ya no nos instruye cuando seamos maduros. Pero puedes pasarte 20 años con mentalidad de niño y ocupas una nana. O puedes crecer en el alimento de justicia y ser libre de la nana. Ya no estamos bajo la nana, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo Jesús. Alguien que ya no nos pega, alguien que ya no nos golpea, alguien que solamente nos cuida y nos guía a través de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. El heredero es, o sea, tiene toda la herencia en su poder, puede disfrutar de todo, es riquísimo, tiene una gran herencia que nos dejó el papá a nosotros, pero si es un niño, no puede disfrutar de nada. Si todavía sigues con mentalidad de niño, aunque seas dueño de todo, no puedes disfrutarlo, porque esto se disfruta por fe. No tienes que trabajar para disfrutarlo porque ya eres dueño de todo. Qué fácil entenderlo, digo. En nada difiere del esclavo. O sea, puedes ser dueño de todo, pero sigue siendo alguien con mentalidad de esclavo. ¿Qué es lo que producía el monte Sinaí? Esclavos. Cuando Abraham estaba con Sara y con Agar, Sara daba hijos para libertad y Agar daba hijos para esclavitud. Y cuando tú todavía tienes mentalidad de niño, tienes una mentalidad de esclavo, aunque eres dueño de todo. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores.
hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, si tú tienes una mentalidad de niños, por eso Dios te envía tutores, o sea, padres o maestros para que te enseñen. Si tú todavía estás batallando con eso, escucha las enseñanzas, porque Dios te va a dar revelación a través de esto que te estoy compartiendo. Entonces, ¿pasaron cuántos años desde Moisés a Cristo? ¿Cuántos años aproximadamente? 1500. ¿Y para qué fue dada la ley? Para darnos conocimiento de nuestro pecado y para llevarnos a Cristo. Y entonces transcurrieron 1500 años y Jesucristo llega. Y Jesucristo llega después de los 1500 años y estaba listo anunciándoles a todos: yo soy el Salvador, soy el Mesías, el que les limpia de pecado. Pero había un velo ahí de separación. ¿Cuál era el velo de separación entre Jesucristo y toda la humanidad y toda la raza humana? Los escribas y fariseos, los que aparentemente tenían la ley de la verdad, estaban ahí, que no dejaban entrar, que ni ellos entraban al reino de Dios, ni los dejaban entrar. ¿Por qué? Aquí es donde quiero llegar. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor. Pongan mucha atención a esto. Mateo 15, versículo 1. Porque aquí es donde pisamos algunos callos. Llegó Jesucristo, el lavador de pecados, el limpiador de toda impureza, el que decía: sí, la ley te condena, pero yo te justifico. Y Jesucristo llega y se encuentra con los escribas y fariseos. Y mira lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? A Jesús le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesucristo, me imagino la cara que hizo Jesucristo, así como que: ¿yo cuándo di tradiciones? Jesucristo nunca dio tradiciones. Jesucristo dio una ley para llevarlos a Cristo. Pero llegaron los escribas y fariseos que tenían la ley de Dios, pero añadieron ¿qué? ¿Añadieron qué? Tradiciones. Y las tradiciones se hicieron más poderosas que la misma ley de Dios. Hicieron la ley de Dios a un lado y le quitaron la esencia, le quitaron el poder, le quitaron el propósito a la ley de llevarlos a Cristo y pusieron tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, y Jesús los reprende. Ahora, mira, qué miedo me da compartirte esto, qué temor me da compartirte esto, porque hay tantas denominaciones hoy en día, tantas denominaciones y organizaciones. Yo acabo de ver a un predicador que me estaba gustando su enseñanza y sacó un librote así de grueso que era lo que había hecho su concilio. Tenía la palabra de Dios, más el libro gruesote de que había hecho su concilio, y se guiaban más por el libro que por la palabra de Dios. Se guiaban más por sus tradiciones que por la misma palabra de Dios. Y las tradiciones hacían nulo el poder de Dios. Sus tradiciones hacían nula la bendita palabra de Dios. Y tú sabes qué organizaciones son. Tú sabes también los que tienen un famoso libro aparte de la Biblia. Y te digo una cosa, es necesario guiarnos por la bendita palabra de Dios sin tradiciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque las tradiciones se vuelven más importantes y luego vemos, ¿quién las escribió? Ah, pues el obispo tal, el pastor tal, el apóstol tal, y comienzan a idolatrar a esas personas más que al que escribió la bendita palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Y comenzamos a hacer monumentos de otras personas en vez de solamente levantar a Cristo Jesús. Y muchas iglesias están llenas de personas que reverencian al predicador que viene, reverencian al apóstol que está en ese lugar, reverencian al pastor que está ahí, sabiendo que todos somos iguales, desde el más chico al más grande. El único más grande es Cristo Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Imagínate, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Hasta en eso le estaban fijando. Hay mucho que explicar.
Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús le estaba diciendo: yo no di tradiciones, yo di un mandamiento, y sus tradiciones están invalidando y quebrantando el poder de la ley para lo que yo le di, porque ya llegué y yo voy a salvar al pueblo, a la humanidad completa, pero ustedes están invalidando esto y me están poniendo trabas para que salga el mundo. Wow, qué tremendo está esto, ¿verdad? La tradición de los ancianos, dice. ¿Cuántas tradiciones hay de ancianos? ¿Cuántas tradiciones hay de ancianos? Y se volvió nula la ley por sus tradiciones. Versículo 3, ¿qué dice el versículo 3 nuevamente ahí? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesucristo no había dado tradiciones, había dado una ley. Ahora escúchenme aquí. Jesucristo había dado una ley del 1 al 100. Bueno, ¿cuántos mandamientos tiene la ley? Según lo que hemos estudiado, 613. Jesucristo había dado una ley de 613 mandamientos que era imposible de cumplir. Algunos decían: yo ya cumplí hasta que está aquí, pero el que se hace culpable de uno comienza otra vez desde abajo. Y al otro decía como el joven rico que llegó corriendo con Jesucristo: ya he guardado todo. Y Jesucristo le dijo: vende todo lo que tienes, dale el dinero, todo lo que tienes a los pobres. Hasta abajo otra vez. Santiago capítulo 2 versículo 9 y 10 dice: el que no ha cometido adulterio, el que no ha robado, pero ha mentido, no recuerdo cómo dice ese versículo, ¿me lo puede leer, Doris, por favor? Santiago capítulo 2 versículo 9 al 10. Santiago capítulo 2. Ustedes ya se lo saben de memoria, a mí ya se me olvidó. Capítulo 2 versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora pon atención. ¿Lo puedes leer fuerte, Doris? Dice ahí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? El 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Hasta ahí. El que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Y luego, ¿qué sigue diciendo ahí? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, si no has cometido adulterio, pero matas, te haces culpable de adulterio también. Y de todas las cosas que dice la ley. O sea, te haces culpable de todo. Si mientes, solamente, si llevas todo muy bien, pero mientes, te haces culpable de todo completamente. Para eso fue dada la ley. Pero los escribas y fariseos pusieron tantas tradiciones que ya hicieron nula la ley. Así que cuando Jesucristo llegó, por amor a los escribas, por amor a los fariseos, porque también a ellos los amó, si la ley estaba a esta capacidad, que era imposible que todos la cumplieran, Jesucristo llega y pone una ley, la eleva de tal manera que le subió la temperatura. ¿Para qué? ¿Para qué llegó Jesucristo a hacer esto? Para que los fariseos, los escribas, los sacerdotes se dieran cuenta de su necesidad corrupta que tenían, para que vieran su manera de vivir, que todo lo que ellos estaban haciendo, que ayunaban, que diezmaban, que sus plejes, que su vestimenta, que sus oraciones en público, no era nada más que vana palabrería. Y Jesucristo les levanta la ley de una manera tan grande para enseñarles que ellos también necesitan a un Salvador. Ahora te voy a decir esto y quiero que lo anotes. Jesucristo, cuando estaba enseñando, Él fue el gran maestro de la ley. Jesucristo no fue el gran maestro de la gracia. Jesucristo en todo su ministerio fue el gran maestro ¿de qué? De la ley. Hago una pausa. Selah, como dicen los salmos de David, después de que David escribía, hay una frase muy chiquita que dice Selah o Selah, como la menciones. ¿Qué significa esa frase? Detente y medita.
Porque aquí es donde muchos no entendemos las cosas, porque no nos detenemos a meditarlo. Cuando vayas a dormirte, ahora medita en esto. Cuando te levantes, medita en esto hasta que se te haga una revelación. Jesucristo no fue el gran maestro de la gracia, fue el gran maestro de la ley. Ahora, con ese pensamiento, comienza a leer los 4 evangelios, ¿verdad? Porque entonces, si no lo entendemos, vamos a querer agarrar la frase que Jesucristo le dijo al joven rico: guarda todos los mandamientos. Y vamos a decir, es que Jesucristo está diciendo que guardemos los mandamientos, y estamos guardando los mandamientos, y guardando los mandamientos, y guardando los mandamientos. No, Jesucristo fue el gran maestro de la ley. Ahora, si Jesucristo fue el gran maestro de la ley, te voy a hacer unas preguntas. Toda la gente sabe esto, mira, toda la gente sabe que hay una relación directa entre fumar y el cáncer. ¿Sí? Toda la gente sabe que hay una relación directa entre fumar y el cáncer. Entonces, ¿por qué fuman? Te pregunto a ti. Toda la gente sabe que si manejas borracho, puedes morir. Entonces, ¿por qué manejan borrachos? Toda la gente sabe que si tú usas drogas, usas cocaína, todo eso te mata. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? ¿Por qué la gente lo hace? Porque el tener conocimiento no te da el poder de vencerlo. El tener el conocimiento no te da el poder de vencerlo. Y la ley te daba conocimiento de tu pecado, pero no te daba el poder de vencerlo. No te daba el poder de vencerlo. La ley solamente te da el conocimiento, pero no te da el poder de vencerlo. El único que te da el poder de vencerlo es el Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú me dices a mí, o yo le digo a alguna persona: hey, corre, cómprame una camioneta del año, corre allí a la agencia y me traes una camioneta del año, y yo me retiro, y al día siguiente vengo para ver la camioneta, y le digo: hey, ¿dónde está la camioneta? Oye, la respuesta es: me diste la orden de que fuera a comprar la camioneta, sí, pero no me diste el dinero, ¿verdad? Y la ley nos mandaba a hacer cosas que la misma ley sabía que no podíamos hacerla. Pero ahora, bajo la etapa de la gracia, Dios nos manda que vivamos en santidad, y nos manda que vayamos por la camioneta, pero nos da ¿con qué? Nos da el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y para vencer toda tentación, para vencer toda prueba. Él nos dice, pero nos equipa. ¿Qué diferencia? ¡Wow! Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Después de que Él murió, ahora comienza una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y nos dice: ahora sí, quiero que hagan todo esto. Y no solamente que guardes 10 mandamientos, ni 613. Ahora por amor debemos de guardar muchos más mandamientos. Algunos van a patinar y decir: entonces, ¿cómo? Explíquenos todo eso. Ahora por amor yo tengo que vivir en santidad para Dios. Tengo que vivir en consagración para Dios. Él ya me vistió, ya me ungió con su Espíritu Santo. Ahora voy a vivir en santidad. Me da el Espíritu Santo, ese aceite, esa unción, la fuerza para vencer el pecado y toda tentación, y vivir en consagración y en santidad. Pero recibiréis poder. Me enseñaban que la palabra poder es la palabra dinamita. Dinamos, pero ese sería otro tema. Completamente. Les voy a dar 12 cosas que la ley no puede hacer. ¿Cuántas? Y algunas de estas vienen en el examen. De hecho, dicho sea de paso, ya les dije que viene examen. ¿Ok? Y algunos ya se andan apresurando a escuchar todas las clases, ya me están mandando respuestas de algunos videos que algunos no habían visto. De esto que les voy a dar, voy a poner 6 cosas en el examen. 12 cosas que la ley no puede hacer. Hechos capítulo 13, versículo 39. La ley no justifica a nadie. Romanos 8:1. La ley no libra de condenación. Romanos 3:24. La ley no nos da redención.
Romanos 8:2. La ley no nos libra del pecado. ¿Cuántos quieren seguir viviendo bajo la ley? Romanos 4:13. La ley no nos da herencia. Imagínate, morimos sin herencia. Hebreos 7:18. La ley no perfecciona a nadie. Gálatas 3:2. La ley no da el Espíritu Santo. ¿Quieren vivir bajo la ley todavía? La ley no da el amado Consolador, al Espíritu Santo. La ley no da al Espíritu Santo. Gálatas 3:5. La ley no hace milagros. La ley no hace milagros. Gálatas 3:10. La ley no nos libra de la maldición. Híjole. Gálatas 3:12. La ley no es de fe, y el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Más claro, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Gálatas 5:4. La ley no te da gracia. Así de fácil. Hebreos 7:18 dice que la ley no es eficaz. Te di 12 cosas que la ley no puede hacer. ¿Qué horas son, Doris? Faltan 10 minutos. Los voy a dejar bien picaditos aquí, ¿ok? 10 minutos. Porque vamos a comenzar a leer el sermón del monte. El sermón del monte. Y el sermón del monte no es gracia, es pura ley. Jesucristo está enseñando pura ley en el sermón del monte. Ahora, grábatelo muy bien, porque vamos a ver el sermón del monte y te vas a dar cuenta de tantas cosas o tanta basura, tantas barañas, tantas piedras que traíamos en la cabeza. Repítelo conmigo. El sermón del monte es pura ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba subiendo la temperatura de una manera para hacer sentir a los fariseos, a los escribas, culpables, y que ellos recibieran también a Jesús como Salvador y Mesías. Por eso le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Y él les dice, tú lo has dicho. Y dice más adelante, y muchos de los escribas y de los sacerdotes se convertían a Cristo Jesús, porque muchos lo entendían. El sermón del monte es pura ley. Les voy a dar algunos versículos aquí. Vamos al sermón del monte, porque aquí se pone bueno. Mateo. ¿Dónde está el sermón del monte? ¿Dónde aparece? Estudiadores. Mateo capítulo 5. Dice, comienza diciendo ahí, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ya cómo les gusta a los predicadores hablarnos de las bienaventuranzas. Y digo, ya no lo vamos a hacer, claro que lo vamos a leer, claro que lo vamos a compartir, claro que lo vamos a predicar, pero será para nosotros. El sermón del monte. Les voy a dar 3 versículos. Mateo 5:47, Mateo 6:7 y Mateo 6:32. Jesucristo les dice, y haciendo esto no sean como los gentiles. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Dios, Israel. Y haciendo esto, no sean como los gentiles. 3 veces en el sermón del monte les dice, no sean como los gentiles. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ser gentil? Algunos dirán, gentil es una persona agradable, una persona honesta, una persona que se porta muy bien, pero no estamos hablando de esa gentileza. La gentil, de lo que está hablando aquí Jesucristo, este es el pueblo de Israel, este es el pueblo de Dios. Todo el que está fuera del pueblo de Dios es un gentil, un publicano o un pecador, como algunos decían. Todo el que es gentil es un pecador. Alguien me dijo en alguna de las conversaciones, justamente, pero también diríamos que el pueblo de Dios también era pecador o gentil, ¿no? Pero el pueblo de Dios es uno, los gentiles son todo aquel que no sea del pueblo de Dios. ¿Quedó claro, Doris? Gentil es todo aquel que no sea del pueblo de Dios. Por eso Jesús decía, y haciendo esto no sean como los gentiles, y haciendo lo otro no sean como los gentiles que hacen varias repeticiones, y haciendo esto no sean como los gentiles. O sea,
estaba haciendo una comparación entre los gentiles y el pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, vamos a comparar el Sermón del Monte. Mateo 5:45. A ver si lo tengo por aquí ya. Mateo 5:45. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, Jesucristo está diciendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira lo que está diciendo Jesús. Ahorita lo voy a explicar todo en la siguiente clase, voy a agarrar versículo por versículo, que voy a estar sacudiendo algunas cosas ahí. Yo platicando con algunos pastores les hablaba acerca del Sermón del Monte, di una conferencia para pastores acerca del Sermón del Monte, y algunos pastores decían, hombre, hermano, jamás había escuchado algo como eso. Y si tú lo escuchas, recuerda lo que te dije acerca del Padre Nuestro, vas a ir entendiendo lo del Padre Nuestro. Esto que estoy diciendo solamente lo entienden los del grupo Ministerio Impacto de Gracia, el impacto de IDG. ¿Por qué? Porque yo ahí en el WhatsApp lo estoy explicando. Mateo 5:45, pero voy a leer el 44, ¿no? Me va a dar 10 minutos más. Dice, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. A ver, una pregunta, ¿cuántos de ustedes aman a sus enemigos? Doris, ¿tú amas a tus enemigos? ¿Es fácil amar a tu enemigo? Y Jesucristo está diciendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. A que te digan maldición, dice Jesucristo, bendícelo. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Si aún a los que se portan bien con nosotros, a veces los criticamos, los injuriamos, los chismeamos, les levantamos falso testimonio, ahora el que nos maldice. Bueno, haced bien a los que os aborrecen. Jesucristo está diciendo, ¿te fijas cómo está levantando la ley de una manera bien diferente? Y luego más arriba poniéndole más temperatura. Y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Si alguien te persigue, te bofetea, dice, ora por él. Mira, de verdad, ¿oraste hoy tan solo? ¿Hoy te levantaste orando por ti? ¿Hoy te levantaste orando por tu familia, por tu congregación? Menos te vas a levantar orando por aquel que te está criticando, que te está ultrajando, que te está maldiciendo. Bueno, y luego termina diciendo el 45. Y cuando hagas todo esto, vas a ser hijo de vuestro Padre. Vas a ser hijo de Dios. O sea, Jesucristo te está poniendo muchas condiciones que hagas para que seas, ¿qué? Hijo de Dios. Ahora, si tú no entiendes esto, que me estás escuchando a través de la internet, a través del Face, a través de las redes sociales, si tú no entiendes esto, vas a querer hacer muchas cosas buenas, muchas obras buenas, para llegar a ser, ¿qué? Hijo de Dios. Y aquí viene mucha confusión porque vas a estar bien frustrado y vas a decir, ¿qué más me falta para llegar a ser hijo de Dios? ¿Y cuántas congregaciones hay hoy en día que no saben si son salvos, si están perdidos? Un día hacen cosas buenas y se sienten salvos, otro día hacen cosas malas y están perdidos. Porque nunca llenamos los requisitos, porque esto era pura ley. Sin embargo, podemos leer San Juan capítulo 1, versículo 12, que Jesucristo mismo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo mismo enseña que solamente por recibir el sacrificio de Él en la cruz del Calvario nos da poder de ser hechos hijos de Dios. No tenemos que hacer nada, solo creer. Pero aquí dice que hagamos un montón de cosas para llegar a ser hijos. Entonces, el Sermón del Monte es pura ley. ¿Está quedando claro qué te están diciendo ahí? ¿Sí está claro? Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 15. Vamos a ver algo más. Mateo 6, 15. Y dice el 15, voy a leer el 7. Y sigue diciendo ahí, versículos anteriores dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Está diciendo, para que Dios te perdone, ¿qué está diciendo ahí, Doris? Para que Dios te perdone, tienes que perdonar. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tú eres perdonado por Dios? O más bien, ¿cuántos te han causado ofensas a ti? ¿Los has perdonado?
entonces no eres perdonado por Dios, según este versículo. Porque para que tú seas perdonado tienes que perdonar, según este versículo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está diciendo, para que recibas el perdón de Dios, tienes que perdonar. Como me enseñaron esto a mí en las congregaciones y en los púlpitos. Y yo ahí estaba, Señor, yo lo perdono, y yo lo perdono, y yo lo perdono, y yo lo perdono. Imagínate, ¿cuántos de ustedes están así en su casa orando? Ay, Señor, yo lo perdono, yo lo perdono, Ya cabe, Señor. Yo lo perdono, yo lo perdono. ¿Cuánto me hace falta? Yo lo perdono. Y a veces hasta buscaba personas que ni siquiera había ofendido y me estaba examinando a ver si las había ofendido para alcanzar el perdón de Dios. Según este versículo, tienes que perdonar para que Dios te perdone. Porque el sermón del monte es pura ley. Pero fíjate lo que el apóstol Pablo dice y aparentemente está contradiciendo a Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. ¿Ya lo tienen ahí? Mira lo que está diciendo Pablo, bien diferente a lo que Jesucristo dijo, porque Pablo fue el que recibió la revelación de la gracia de Dios. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, tienes que perdonar porque Cristo ya te perdonó. ¿Ven la diferencia? La gracia dice, perdona porque Cristo te perdonó. La ley dice, te perdono solamente que perdones. La ley te está obligando a hacer cosas, la gracia te da el poder del Espíritu Santo para perdonar a los demás. ¿Sí vemos la diferencia? Ok, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Ya se acabó el tiempo, Doris? Ya. ¿Cuánto tiempo tengo de más de ahí? Llevamos 1 hora y 2 minutos. 1 hora y 2 minutos. Dice, Jesucristo decía en el Sermón del Monte, perdona para que seas perdonado. Haz esto, esto y esto y esto para que llegues a ser hijo de Dios. La gracia dice, recíbeme como Señor y Salvador y automáticamente eres hijo. No solamente hijo, sino heredero. No solamente heredero, sino que te doy el poder del Espíritu Santo. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Si vemos que el Sermón del Monte es pura ley, donde todavía nos sigue diciendo, haz para que Dios haga. La gracia dice, yo hice, ahora tú haz, que es bien diferente. Mis hermanos, que Dios me les bendiga grandemente, estoy bien feliz y contento. Nos vamos a meter al sermón del monte para ver algunas cosas, pero antes de todo te voy a hacer una pregunta, por favor, y te encargo, lee todo el Sermón del Monte y te voy a hacer esta pregunta, métetelo en la cabeza. ¿El Sermón del Monte es literal o es espiritual? Con esto ya sacudí la cabeza de muchos. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que dicen, no, es que es literal. Y otros dicen, es espiritual. Cuando yo le hice la pregunta a los pastores, les dije, por favor, sean sinceros, levanten la mano. ¿Cuántos creen que es literal? Casi todos levantaron la mano. Y después dije, ¿cuántos creen que es espiritual? Y casi toda la misma cantidad levantan la mano otra vez. Y cuando se los fui enseñando, se asustaron. Martín Lutero dijo, esa maldita ley de ojo por ojo nos deja tuerto a todos. Esa maldita ley de diente por diente, ojo por ojo y mano por mano nos mutila a todos. ¿Es literal
o es espiritual. Que Dios me les bendiga, fuerte abrazo y compartan por favor la bendita palabra de Dios. Jesucristo es mi Señor.